momento pues a mí me tocó lo que es la liberación de demonios, que la verdad que es un tema que es bastante fuerte. Y bueno, a mí de pequeño me daba miedo, porque de pequeño yo me recuerdo que escuchaba las historias de cómo liberaron a alguien, que decían, es que hubo tal servicio y liberaron a una persona que estaba endemoniada. Y al inicio, pues cuando era pequeño me lo imaginaba como en las películas de miedo, así tipo El Exorcista, que hasta levitaban y todo eso. Pero ya con el tiempo, a mí sí me ha tocado ver liberaciones. Yo no he liberado, pero sí he visto cómo han liberado a alguien. Entonces, ya cuando uno va viendo todo eso, uno se maravilla incluso de cómo obra Dios. Me recuerdo que de, de pequeño, pues mi papá y sus amigos tenían una costumbre para el retiro de ahí de Semana Santa, que los días jueves se reunían a la 1 de la tarde para almorzar en la casa de alguien y ahí se ponían a platicar. Y como con mi hermano éramos un poco chutes, a veces nos quedábamos escuchando qué decían. Entonces ahí era donde escuchábamos esas historias de liberaciones. También me recuerdo que mi hermana nos contaba cómo ella en algún momento vio liberaciones. Mi papá también contaba una vez de que estaban orando en un bosque y una persona salió endemoniada y cómo lo terminaron liberando. Entonces sí, ese tipo de cosas, pues, al menos a mí de pequeño sí me marcaban un montón. Y cuando ya estaba ministrando en la alabanza, pues siempre yo tuve como que ese temor de decir, si en algún momento puede salir alguien endemoniado. Y sí me tocó verlo. Una vez fui a tocar a una iglesia en México y me recuerdo, ahora es pastor, el hermano Giovanni Ávila, él iba de director y él estaba ministrando y se puso, dijo que miren, vamos a ministrar guerra, y empezó a ministrar. En eso él llamó al que era mi encargado en vientos, que se llama Ángel Chacón, ahora es el anciano de alabanza. Dijo, Ángel, venite, y se bajaron, y cuando vi empezaron a liberar a una persona que estaba abajo. Entonces bien increíble cómo obra Dios, ¿verdad? Y pues para la gloria de Dios la persona fue libre. También me tocó en otro momento que, bueno, en ese entonces yo tenía bastante oportunidad de ir a la iglesia y me recuerdo que era un día miércoles. Salí de la universidad y me fui directo a zona 5 al servicio y estaba sentado en el templo antiguo cuando en eso empezó la oración y solo escuchaba pisadas como de caballo. Entonces, como que eso me sacó de la oración y dije, ¿qué está pasando? Cuando vi tal vez unas 3, 4 filas en el siguiente bloque había una persona que estaba como que marchando y solo hacía eso, pero sí se le miraba diferente la cara y hacía como que ruido de caballo. Ahí sí vi cuando vi de que sí existe la llave del diácono, porque llegaron los hermanos servidores, lo agarraron y al cuartito a liberarlo. Entonces, ese tipo de cosas, no sé cuántos les ha tocado ver algo así, pero es increíble, ¿verdad? Cómo obra Dios. Entonces ya empezando, pues, el texto base que tenemos es Marcos 16:17, que dice que estas señales seguirán a los que creen. Y ahí remarqué eso porque para poder hacer las liberaciones, pues también hay que creer, hay que tener fe. Porque muchas veces, como les decía, cuando uno no ha visto y solo ha escuchado, a veces hasta uno puede ser como un poco escéptico de, este está exagerando, esos son cuentos. Pero cuando uno ya le toca ver eso, dice, sí, a mí me falta un montón para llegar a liberar a alguien, ¿verdad? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, en el nombre de Dios podemos echar fuera demonios, pero también hay requisitos, ¿verdad? Es como esos que menciona en la Biblia, que ellos echaban fuera demonios y cuando les dijo el mismo demonio, de Jesús conozco y de Pablo he escuchado, pero ustedes quiénes son, ¿va? Entonces es bien importante también ser enviados. Entonces aquí les coloqué que la palabra demonio viene del griego daimon, que es la G1140, que significa espíritu inmundo y puede definirse como espíritu inmundo enviado por el diablo en contra de los que han creído o son salvos. Esto es como que lo contrario de lo que son los espíritus de Dios o los ángeles, y son enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Entonces tenemos Hebreos 1:14 que dice, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Y en la Nueva Versión Internacional dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. Entonces, si los demonios son lo contrario, entonces ellos no están para el servicio divino, ¿verdad? Están para el servicio de la mascota de los rojos, diría alguno, ¿no? Entonces,
bien importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque los ángeles nos ministran, al cambio los demonios pues buscan lo contrario. Y nos dice Efesios 6, 10 al 11: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, aquí una pregunta básica de doctrina. Vamos a ver, ¿cuál es la armadura de Dios? A ver, ¿quién nos puede mencionar? Yelmo. Ajá. Las sandalias. Perfecto. Entonces, sí conocemos cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, eso nos indica en Efesios de que debemos de estar vestidos de la armadura de Dios para estar firmes, porque en algún momento puede pasar este caso, que es la liberación de demonios. Como les digo, en su momento pues a mí me tocó ver cómo liberaban a alguien, y ahí la verdad cuando yo miraba que aquí estaba el endemoniado, yo lo que hacía era que mejor me hacía para un ladito, porque decía, no sea que me brinque a mí también, o me diga, mira vos sos aquí, vos sos allá. Entonces sí tiene que estar uno bien preparado y sobre todo firme, ¿verdad? Incluso como dice la palabra, ¿verdad? Que crea estar firme y mire que no caiga. Entonces siempre es importante estar buscando que nos limpiemos y sobre todo pues estar en santidad. Y dice en Efesios 6:12: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces en realidad pues es increíble también como dicen, no me recuerdo quién era el que menciona, desde que yo no le tengo miedo a los vivos porque yo sé que Dios me guarda, pero al final la lucha es contra, puede ser incluso espiritual. Y también para meterse en esto, lo que son las luchas espirituales, pues uno también tiene que estar bien preparado. Entonces les colocaba ahí que tenemos una fuerte lucha y debemos conocer realmente cómo ataca el enemigo y cómo nos vamos a defender, ¿verdad? Que en realidad no somos nosotros, quien va a pelear por nosotros siempre va a ser el Señor, pero también para eso nosotros debemos saber cómo pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y cómo actuar, cómo reprenderlo. Y aquí les ponía, por si alguien no se acordaba, les ponía un pequeño esquema de cómo es la armadura de Dios. Se los pongo porque en un servicio de jóvenes hicimos la pregunta y cómo costó que respondieran. Pero vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver lo que son las características de los endemoniados, porque los vamos a liberar hoy, ¿va? Pregúntale al hermano de la par si está endemoniado. No, eso no. Vamos a ver qué características puede llegar a tener una persona endemoniada. La primera es que son comandados por el diablo. Nos dice en Lucas 11:14 que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Si se dan cuenta, hasta lo que hacía era que la persona no pudiera hablar. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Entonces, ¿qué estaba causando el demonio en la persona? Que no pudiera hablar, ¿verdad? ¿Qué le está quitando? Previamente la manera de comunicarse. Y las multitudes se maravillaron, pero algunos de ellos dijeron: él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso de verdad, imagínense cómo criticaban a Jesús que estaba liberando, y imagínense que eran de uno de nosotros, ¿verdad? Pero increíble porque el Señor no se quedó callado, ¿verdad? Y entonces también dice que otros, para ponerlo a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Y ahí sí que, ¿quién es? Es Matías, el que hasta no ver no creer, ¿va? Tomás es, ¿va? Perdón, me confundí. Pero increíble que ellos querían una señal del cielo y ahí estaban viendo cómo él estaba liberando. Entonces son esas personas que les digo que son escépticas, que no creen y son más propensas también a caer endemoniadas. Dice, pero conociendo él sus pensamientos, qué increíble es Jesús, ¿verdad? Que él conocía los pensamientos de Dios. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en el 21 dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros.
pero cuando uno más fuerte que él ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, previamente, ¿qué les dijo Dios? Jesús, que ellos pensaban que él estaba echando un nombre de Belcebú, pero previamente les decía como que, en pocas palabras, piensen, ¿va? ¿Cómo voy a echar fuera a un demonio si estoy con Belcebú? No sería lógico, ¿verdad? Si él estuviera en nombre de Belcebú, en vez de echar fuera a los demonios, se estaría llamando más. Entonces, esa es una de las características de las personas que están endemoniadas, que previamente ellos no pueden echar fuera demonios en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces están comandados por el diablo, y las personas que están endemoniadas, pues previamente no van a echar fuera a los demonios, más bien más endemoniados van a estar. Y eso me trae, justo en esta semana me tocó reunirme con un cliente, pero él es de allá de Quiché, y estaban platicando, y cabal otro compañero, estábamos los dos platicando con él por un trabajo que se va a hacer, y en eso él hizo el comentario, le dijo a mi amigo, mire, y usted no ha hecho arquitectura maya, le dijo. Entonces vino mi amigo y le dijo, sí, incluso mi tesis fue de eso y que no sé qué. Y en eso él empezó a decir de que él era muy estudioso de la cultura maya, y cuando yo empecé a escuchar todo lo que hablaba, me di cuenta que dije, este pobre sí está bien endemoniado, porque empezaba a contar cómo él decía que su papá era muy borracho, que la mamá le pidió un nahual y que el papá a las 2 semanas ya no era borracho. Pero yo como que, eso ya no, a mí ya no me suena bien, va. Para mí ese cuate sí está bien endemoniado. Entonces, ¿cómo puede ser también eso, verdad? También contaba mi papá de una persona en Boca del Monte que dijo el brujo, ay, pobrecito, me da lástima que tome esto, y empezó a caminar. Entonces, no es de que la persona ya tuvo un milagro, sino que endemoniada no le habrán pegado también, ¿verdad? Y es bien importante tener ese discernimiento. También que poseen regiones especiales. Dice que en Marcos 5, 1 al 2, que vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos, o del ganadero, diría alguien por ahí. A esto está hablando del endemoniado Gadareno, y que cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces ya sabemos cuál es la característica también de los endemoniados, que vienen de regiones especiales. Aquí les coloqué el comentario que Gadara era una tierra de gentiles, y ahí había un comentario bíblico que decía que por eso es de que también ahí se menciona de que ahí criaban cerdos, porque eran gentiles, y el cerdo en ese entonces era un animal inmundo. Entonces, ¿por qué es importante lo de las regiones especiales? Porque también muchas veces los ambientes se pueden cambiar. Ayer que fue el evangelismo, yo estaba pensando en eso mientras estábamos allá en las trojes. Me estaba acordando que la primera vez que se vino aquí a Matitlán el grupo de evangelismo, estaba uno de los hermanos y contaba que se habían convertido no sé cuántos, pero que también esa vez fueron a no sé qué sector de aquí de Amatitlán, y él decía cómo cambió el ambiente, que se sentía bien pesado, que el ambiente ya no se sentía como que agradable, y como que había mucha lucha, pero que al final sí hubieron personas que recibieron a Dios. Entonces, increíble, pero los ambientes pueden cambiar también por una persona así, o incluso por lo que va a haber en el lugar. No sé si ya se los conté una vez, pero cuando íbamos con la alabanza de Zona 5 a tocar a las cárceles, una vez fuimos a Pavón, o no me recuerdo, Pavón o Pavoncito, una de esas dos cárceles era, y era un sector donde habían quemado a todos los que estaban, a todos los presos. Estaban durmiendo y vinieron los de la otra mara y quemaron todo el sector, que para ellos el sector es como que fuera un patio grande, y a la par está el montón de cuartitos con literas. Y cuando nosotros entramos ahí, sí se sentía bien feo. Y ese sector que ya estaba vacío, porque ahí se habían muerto un montón, los de la cárcel se lo habían dado a la iglesia de ahí de la cárcel para que ahí pusieran su templo. Entonces, es una experiencia bien bonita, porque sí, esa vez también íbamos con este hermano Giovanni Ávila, él casi siempre era el director que iba con nosotros a cantar allá a la cárcel. Y creo que, no me recuerdo qué pastor iba esa vez, pero fue que nos dijeron, miren, vamos a hacer un acto profético tipo
los muros de Jericó. Entonces empezamos a dar vueltas y al final gritamos y fue una liberación bien bonita, porque sí cambió el ambiente. Y hasta la fecha, pues creo que todavía está ahí la iglesia. Yo llevo años de ya no ir ahí a la cárcel, pero sí era bien increíble cómo se movía Dios en ese lugar. Y pues, regresando a Efesios 12 también, pues dice que las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes. Entonces ahí, complementando un poquito el tema de lo que es los ambientes. Ya se va bien rápido el tiempo aquí. También que pueden enfermar el cuerpo, y eso es una de las características de una persona endemoniada. Si se dieron cuenta también con la otra persona que era ciego a causa de un demonio. Y aquí pues tenemos Lucas 13, 11 al 16, que había una mujer desde hace 18 años. Marqué el 18 porque también una de las características que ponen o que mencionan algunas personas es de que 18 es 3 veces 6, ¿verdad? Entonces, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo. La verdad, mientras uno lee esto, hasta uno ya le empiezan a caer mal estas patas, ¿no? Porque mientras Jesús hacía más milagros, ellos se enojaban y cómo lo criticaban. Pero Jesús hacía la voluntad del Padre, ¿verdad? Dijo, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no es hasta en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces el Señor la liberó y de una enfermedad de 18 años, ¿verdad? Entonces también no vaya a ser como esos hermanos que yo molesto a los que vienen aquí y dicen: es que estoy enfermo. Yo le digo: es el pecado. Entonces ahorita molestando a Matías estaba, porque el pobre Matías ha estado enfermito, y le digo: mira cómo te viene el pecado. Le digo, me empecé a reír, pero obviamente no. También hay que tener discernimiento de cuando sí es por pecado o por un demonio, ¿verdad? Pero es bien importante, esta es una característica de una persona endemoniada. También parte de las características es la tentación. E incluso, tal vez porque iba a ser muy largo, no quise ponerlo, pero es también una persona que reta a Dios o que se burla de Dios, porque en Mateo 4, 9 al 10 dice que es cuando Jesús es sentado y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, siendo inmundos, tientan al cristiano con todo lo del mundo. Y es fácil, ¿verdad? Cuando, como lo que les decía el brujo, que pobrecito, me dio lástima, que tome esto y ya está sano. O no sé si han escuchado o han pasado por algún lugar que dice que si usted quiere prosperidad, que vaya con el brujo y el brujo le va a dar prosperidad. O hasta dicen: es que ese hizo pacto con el diablo y por eso le está yendo muy bien. Entonces no sabemos qué pactos pueden tener y de qué manera hay tentación, ¿verdad? Entonces eso también, tal vez el hermano ahí viene con el montón de dinero, pero como la forma que lo hizo fue por medio de una tentación como esta, adorando a alguien que no es Dios. Tal vez tiene todo lo que él quería, pero bien endemoniado también, ¿verdad? Es bien importante tomar en cuenta que estas personas pues no buscan la oración a Dios y son tentados. También los endemoniados pues lo que tienen son ídolos, ¿verdad? En 1 Corintios 10, 19 al 20 dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Esto me traía a mente también, así como ahorita, pues no es bueno hablar de los que no están, pero ahorita no están mis hermanos, ¿no? A ellos les pasó en un retiro allá en Aguascalientes. Yo no fui a ese retiro, a ellos sí. Y ahí en Aguascalientes, en México, tienen como que por cultura, ellos adoran a la Santa Muerte. Incluso cuando yo iba a visitar a Yuli, me acuerdo que camino a su casa, habían cuadras donde no es como aquí, que uno va caminando y no hay, es raro la casa que tiene cosas religiosas. Al cambio allá sí, a veces en una esquina un gran altar y ahí está la Lupita, o en otra esquina está la Santa Muerte, y ahí le hacen sus altares, su adoración y todo. Y mis hermanos sí cometieron un error, que dice que ellos se fueron a meter
a un museo donde estaba eso de la Santa Muerte. Y al final, pues, me recuerdo que esa vez ellos me contaron de que sí, ellos todos tranquilos llegaron a contar a dónde habían ido, y como era retiro de pastores, los escucharon los pastores, a meterles una regañada y una reprendida, que incluso, si no estoy mal, creo que fue la esposa del pastor Julio Mencos, que ella luego sí se sentía bien cargada después de esa liberación, y que incluso regresando aquí a Guatemala tuvo como unos inconvenientes de salud hasta que por fin Dios previamente le dio la victoria. Entonces es importante también tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que los ídolos también puede ser algo endemoniado. También la doctrina de demonios, como bien dicen, la doctrina no nos salva, pero sí lo pierde a uno. En 1 Timoteo 4:1 el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿cómo se puede endemoniar en una persona? Por este tipo de doctrinas, ¿verdad? Es lo que le decía, lo que vi esta semana con este cliente, que ese tal vez no está endemoniado, pero en eso le presentaron como que la cultura de esta maya era, le quitó lo borracho a su papá y él se metió a ver eso y por estar buscando este tipo de doctrinas, a ver si no. Yo pienso que se va a estar bien endemoniado ese pobre cuate. También los endemoniados pelean con Dios. Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, importante también una persona que se anda burlando mucho del Espíritu Santo, también pues, dijo Jesús, ¿verdad? Que el que atienda contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta ni en la siguiente vida. Y es importante también reconocer que una persona así, pues posiblemente está bien endemoniada. Entonces también necesita la liberación. Hay que llevarlo aquí abajo al cuartito. Pero también otra característica que a mí me impresionó un poco es de que esos demonios también reconocen autoridad. Porque dice en Lucas 4:1 que también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Previamente los demonios sí reconocían a Jesús, pero Dios los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Pero qué increíble cómo reconocían la autoridad, porque aquí dice que cuando Dios los reprendía ni los dejaba hablar. Ustedes no conocen una persona que cuando ustedes están explicando algo no se calla y anda interrumpiendo. Pues se imaginan Dios hablando y los demonios calladitos. ¿Por qué? ¿Será que le tenían miedo? Ah, sí, le tienen miedo, ¿verdad? Y en Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Entonces, ahí dicen claramente cómo lo reconocían ellos, ¿verdad? He venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces ellos bien saben cuál es su destino, y por lo mismo ellos reconocen autoridad. Por eso es importante que uno siempre vaya enviado y lleve autoridad, ¿verdad? Yo recuerdo un hermano que él así, cuando se ponía a reprender, él decía así en los servicios: por cuanto, ¿qué decía? Yo reconozco autoridad, soy hombre con autoridad, y empezaba a reprender. Entonces es bien importante que no vayamos solo de, es que ese se mira endemoniado, voy a ir a orar por él. No, hay que ser enviados también, y sobre todo pues tener autoridad. Me recuerdo que hace tiempo también pasó algo así, de que ahí por la casa estaban pasando cosas raras con unos vecinos, pero obviamente no era solo de irse a meter, ahí uno tenía que ser enviado para ir a reprender, ¿verdad? Y parte de ello también, los demonios hasta llegan a robar. Tal vez incluso hasta el hermano a la par ni siquiera le da miedo ponerse a rogarle al Señor, pero si se dan cuenta, hasta los demonios le rogaron a Jesús que si podía traer los cochitos. Entonces es bien importante que eso va de la mano con la autoridad, porque ellos reconocen quién es el que manda, ¿verdad? Y en este caso pues es Jesús. Y también pues ya sí molestaba a mis hermanos: muchos de ustedes no están endemoniados porque son cochitos, les decía.
Pero ahí también, para que molesten al hermano de la par, pregúntele, ¿usted no es cochito? Eso no más. Y ahora vamos con cómo vamos a liberar o cómo es la liberación. Entonces, bien importante, esto ya es de los temas que se han hablado, ¿verdad? Uno de los más importantes, pues es la administración. La administración del alma, pues, súper importante porque todos nos contaminamos en algún momento. Y no sé cuántos se han ministrado en algún momento de su vida, pero si no se ha ministrado, bueno, yo ahorita también tengo que ir a ministrarme en estos días, ¿verdad? Porque ayer que lo estaba terminando de estudiar era como, ay Dios, cómo le hace falta a uno. Uno debería estarse ministrando por lo menos una vez al mes, digo yo, por lo mínimo. Si fuera una vez por semana sería mejor, ¿va? Pero creo que a veces es como con el doctor, porque muchas veces vamos hasta que ya tenemos el problema, ¿va? Entonces es bien importante tener la administración, dice en 2 Corintios 7:11. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces sí, es importante siempre estar buscando la santidad y estar limpiándonos. Y en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque incluso no sabemos qué actitud hemos tenido, que incluso nos puede llegar a contaminar y hasta podemos estar teniendo algo malo. Y hasta dice la palabra, ¿verdad? Que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que es la administración, bien importante, y yo se les dejo a cada uno, busquemos ministrarnos y si se puede lo más pronto posible, ¿verdad? Y también, bueno, ya con esto quiero finalizar, tal vez, ¿quién es Mario Origa? Lo que es el Espíritu Santo. Entonces, esto es como me dijeron que tenía que orar unos minutos, ¿verdad? Entonces, con esto quiero cerrar con lo que es el Espíritu Santo. Dice en Mateo 8:43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Qué infeliz es esto, ¿verdad? Que previamente dicen de que la persona ya es su casa y que de ahí lo sacaron. Y entonces cuando llega, haya la casa desocupada, barrida y adornada, porque eso pasa cuando uno lo liberan. La casa queda desocupada, barrida y adornada, queda limpia prácticamente. Pero ¿qué pasa si sacaron al demonio y nosotros no nos llenamos de algo más? Ahí dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces es bien importante que al momento de ser libres, pues busquemos ser llenos, ¿verdad? Así también acontecerá con esta mala generación. ¿De qué vamos a ser llenos si nos sacaron algo que no era, que era inmundo? Pues debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y al Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dicen Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es una persona que ya fue libre, pues primero tiene que estar lleno de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí va también otra característica del endemoniado, ¿verdad? Que la alegría de corazón, hermosea del rostro. Entonces, si usted mira a alguien que está feito, dígale, ya me da sospechas. No. Pero si una persona que ya fue libre, pues se llena de gozo del Espíritu y sobre todo se llena del Espíritu Santo. Entonces, no sé cuántos de aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos profetizan? ¿Cuántos tienen dones, verdad? Entonces es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Y para eso pues sí me gustaría, tal vez me ayudan aquí si nos podemos poner de pie. Y bueno, si alguien siente en su corazón pasar al frente y decirle, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pues que lo haga con toda libertad, ¿verdad? Pues aquí todos venimos a ser llenos del Espíritu. Todos pues en algún momento buscamos de Dios, y lo que deseamos es sobre todo pues agradarle. Entonces
Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta mañana, por esta oportunidad que nos das, Padre bendito. Te suplicamos, Padre bendito, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Que por favor, Padre Santo, seamos llenos y eches fuera todo aquello que no te agrade de nosotros. Si alguno, Padre bendito, necesita ser libre, pues te pedimos, Padre bendito, que llenes nuestros corazones de tu Espíritu Santo y seamos libres. Que el que no hable, Señor bendito, en lenguas, que pueda hablar en lenguas en esta mañana, Padre bendito. Y te suplicamos, Señor poderoso, que por favor hagas maravillas y que nadie esté igual esta mañana. Te suplicamos, Señor bendito, que nos llenes, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor bendito. Y nuestra vida necesita sobre todo el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre bendito, por las bendiciones, Señor bendito, y por las oportunidades que nos das de ser libres, Padre bendito. Llena a cada uno de los hermanos que está aquí, Padre bendito. Santo, ponemos en tus manos la vida de cada hermano y la vida de cada niño, Señor bendito, que está aquí. Llénanos, Padre bendito, que lo que hablemos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestras casas, sean solo cosas de bendición, Padre bendito. Que la abundancia que tengamos en nuestro corazón del Espíritu Santo podamos hablar maravillas de ti, Señor, y que podamos, Señor bendito, evangelizar y predicar con nuestra vida, solo con nuestro testimonio, Señor bendito, seamos luz en medio de la oscuridad, Padre Santo. Libéranos, Padre bendito, y por favor usa a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por